Bienvenidos a Política y Poder. El día de hoy vamos a tratar de un asunto que interesa a millones de latinos y naturalmente a millones de peruanos también. Como sabemos, más de 3 millones de peruanos viven en el extranjero de acuerdo a cifras oficiales y el principal país en donde se encuentran es Estados Unidos. Hace poco se celebró una importante elección y Donald Trump, un gobierno conservador, republicano, ha dicho pues en su campaña por lo menos que deportaría a millones de latinos indocumentados y también obviamente a millones de otros países como el Asia que están en Estados Unidos, ¿no? Pero para este tema hoy hemos logrado tener el gusto de tener aquí al internacionalista Óscar Schiappa Pietra, que nos va a acompañar para comentar un poco sobre el particular. Estimado doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Señor Norman Coronel, mucho gusto, un gran gusto. Bien, bien, pues para los que lo conocen, Óscar es un conocido profesor universitario, escritor del Comercio y varios otros periódicos y ha sido visitante de varias cadenas de televisión en el Perú, pero igual para los que no lo siguen todavía en Política y Poder, él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en el Kennedy School of Business de la Universidad de Harvard, otra en la George Washington, también de Estados Unidos, y una en el London School of Economics. 3 maestrías en 3 prestigiosísimas universidades de talla mundial. Te felicito. Y él ha sido pues funcionario de Naciones Unidas en múltiples oportunidades. Actualmente dirige varios cargos, entre que destaca la secretario ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y por eso te agradecemos por tu tiempo, Óscar. Sé que tienes una agenda muy apretada. Gracias por estar en el programa. Bienvenido y coméntanos un poco sobre el particular. ¿Qué crees tú que va a pasar con los millones de latinos que hoy están de manera ilegal en los Estados Unidos? Bueno, sí, es un honor estar en este programa. Muchas gracias nuevamente. El presidente electo Donald Trump ha convertido en una de sus promesas de campaña fundamentales la deportación masiva y por millones de migrantes ilegales de los Estados Unidos. Ya electo sigue reiterando esa promesa y además está designando para los cargos claves para ejecutarla a personas que están comprometidas con esa perversa iniciativa. De tal manera que, asumiendo funciones él el 20 de enero próximo, lo que se viene es un proceso de deportaciones masivas de migrantes ilegales. Usted bien ha señalado, el Perú tiene alrededor de 3 millones de migrantes en el extranjero. Se estima que en Estados Unidos serían alrededor de 1,5 millones, de los cuales alrededor de la mitad podrían estar en situación migratoria irregular. Eh, no hay cifras exactas de tal manera que no se puede hacer una afirmación categórica sobre un número preciso, pero sabemos que estamos hablando de cientos de miles de compatriotas, muchos de ellos además ya radicados en los Estados Unidos por largos años. Hay obviamente peruanos que tienen 20 o hasta 30 años viviendo ilegalmente en los Estados Unidos, están perfectamente insertados dentro de esa sociedad eh, mantienen con el Perú pues todavía algún vínculo de familiaridad, eventualmente vendrán alguna que otra vez a visitar acá, si es que la situación de migración irregular se los permite, y si no, de lo contrario, simplemente han permanecido en los Estados Unidos. Hay que señalar, y esto es importante, que la condición migratoria irregular no constituye ni en los Estados Unidos ni en realidad en la mayoría de países del mundo un delito. Es solamente una falta de carácter administrativo, es no cumplir con un requisito administrativo, como sería, por ejemplo, tener el DNI caducado, eventualmente hasta el brevete de tránsito caducado, ¿no?
claro, si uno comete un atropello con un brevete caducado, entonces obviamente esa es una condición agravante, pero el delito sigue siendo el atropellar a la persona, un delito de lesiones o homicidio culposo, según sea el caso, digamos, ¿no? Entonces, obviamente es una situación indeseada que nuestros compatriotas estén en una situación migratoria irregular, pero esa solo es una falta administrativa y lo deseable, sobre todo cuando en la inmensa mayoría de casos de migrantes latinoamericanos son personas de bien, son personas que han estado respetando escrupulosamente las leyes de los Estados Unidos, salvo por el tema migratorio. Son personas que en muchísimos casos, incluso con la esperanza de poder regularizar su situación, han estado pagando impuestos. Todo eso configura pues una situación particular pues, que realmente justificaría que haya una actitud más comprensiva, más inclusiva, que facilite la legalización de su situación, lejos de deportarlos. Oiga, personas que han perdido todo su arraigo con el Perú, de pronto son puestas en un avión y enviadas a nuestro país, no van a tener siquiera un techo donde albergarse, no van a tener ni siquiera para alimentarse ese día y los días siguientes. Es una situación desesperante. Bien, bien. Y con esto que acabas de mencionar, lo preocupante que es, evidentemente, pero también quizás es bueno mirar un poco cómo entró en su primer gobierno. En el caso de Trump, si bien es cierto, creo que tiene una personalidad poco predecible, se amolda con los tiempos, cambia de opinión. Recuerdo también en su primer gobierno, incluso él entró con ese discurso fuerte de deportar masivamente y al final los ingresos por la frontera del sur siguieron existiendo, quizás en menor medida, pero se mantuvo un flujo importante de migrantes. Quizás también, algunos dicen, porque Estados Unidos necesita mano de obra barata. Los latinos son y representan en muchas circunstancias, salvo excepciones, evidentemente, profesionales que van, estudian, hacen carrera y hablan bien el idioma, en la mayoría de los casos van pues a hacer y a cubrir trabajos que normalmente los americanos natos o nativos no están dispuestos a hacerlo. En efecto, eso es absolutamente cierto y de hecho alrededor de más o menos el 30% de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos son migrantes ilegales. En el sector construcción el porcentaje es relativamente similar y en varios otros sectores de la economía, por ejemplo, también en todo lo que son las industrias cárnicas, el procesamiento de las carnes, el empaque de las carnes y todo, el test ilegales es altísimo. De tal manera que tal vez ese sea un elemento que en el mediano plazo fuerce al presidente Trump a cambiar u olvidar, digamos, esta promesa de deportaciones masivas. Pero por lo menos en la etapa inicial de su gobierno que va a deportar masivamente, creo que no cabe duda. La diferencia con su primer gobierno es que esta vez él ha puesto mucho más énfasis en el tema de la deportación de migrantes, de lo que lo hizo aquella primera vez. Y en segundo lugar, ahora tiene más mecanismos para cumplir con esa promesa. Ha sido elegido con una mayoría significativa, tiene control en las dos cámaras del Congreso y tiene, digamos, la aparente aquiescencia de la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de tal manera que realmente esta vez va a tener todos los resortes para tratar de implementar esa perversa agenda de deportaciones masivas. Eh, Tal vez en el mediano plazo el realismo frente a la situación económica que esto implicaría, porque obviamente la deportación masiva paralizaría sectores de la economía, encarecería la mano de obra y encarecería los precios finales de los productos para los consumidores, muchos de los cuales han votado por Trump, o sea que es
digamos, una situación en la cual los propios votantes en favor de Trump terminarían siendo castigados. Pero que va a haber deportaciones, las va a haber de modo significativo, y además el solo hecho de estar bajo una situación de temor de deportación es una situación ya dramática, realmente para no solamente nuestros compatriotas, sino los otros latinos y en general los otros migrantes en situación irregular. Y es una situación absolutamente inhumana, y uno francamente se pregunta cómo puede haber personas en Estados Unidos que literalmente se estén regocijando por saber de que eso va a ocurrir, eh, y, y personas incluso que dicen tener convicciones religiosas que terminen avalando algo tan absolutamente perverso y deshumanizante como es estas deportaciones masivas. Y ahora, lo curioso también, y bien que mencionas el hecho de que hay gente que apoya, pues, estas medidas, lo curioso es que un porcentaje importante de latinos también favoreció esta elección, votó por el presidente electo Trump. Entonces, dentro de los mismos latinos, también hay gente que apoya estas medidas. ¿A qué cree que se debe esa actitud? Porque no es una actitud de compañerismo, de apoyo, al contrario, han decidido apoyar decididamente a Trump muchos latinos, incluyendo obviamente muchos peruanos. Así es, en efecto. Hay mucho análisis que hacer al respecto, y me imagino que hay también una diversidad de motivaciones que están detrás de ese apoyo de un sector importante de los latinos a Donald Trump. Eh, Probablemente, por lo menos para algunos, eh, que sí han resuelto su situación migratoria, esto se convierte pues en un motivo de orgullo y de además, diríamos, acaso tal vez de egoísmo, ¿no? De no querer que otros latinos, otras personas, que en muchos casos son personas como ellos mismos, con las mismas características fisonómicas, etcétera, logren alcanzar ese mismo beneficio de tener una situación migratoria regular, ¿no? Entonces, eh, en algunos casos, por lo menos, se está apelando a una de las peores dimensiones de la conducta y del alma humana, digamos, ¿no? Eh, es cierto que hay casos específicos de migrantes irregulares que han estado involucrados en hechos criminales, eso no se puede negar, pero la tasa de criminalidad en general entre latinos es mucho menor en Estados Unidos que respecto, por ejemplo, a la población de color negro o a los blancos. Eso algo nos dice, y justamente hay un poderoso incentivo para estos migrantes en situación irregular para portarse bien y no incurrir en hechos delictivos, porque saben que eso automáticamente los pondría en una situación no solamente de extrema vulnerabilidad, sino de muy probable deportación después de que cumplan sus condenas en los Estados Unidos, ¿no? Este, Correcto. entonces, hay todavía mucho que analizar, pero efectivamente es penoso que tantos latinos hayan votado por una agenda que implicaba causarle un daño pues a sus compatriotas en situación irregular dentro de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué países serían los más perjudicados? Obviamente Perú, ya lo mencioné, tenemos y tú lo mencionaste también, un número importante. ¿Cuáles son los países con más presencia de migrantes irregulares en Estados Unidos? Bueno, de lejos es México por la propia proximidad, el compartir una frontera común, facilita enormemente el flujo de ida y de vuelta de migrantes mexicanos, ¿no? Los países centroamericanos también que se benefician de esa proximidad geográfica, digamos, ¿no? Y luego, claro, está Venezuela, Colombia, Perú, digamos, y Ecuador, ¿no? Que serían los otros países con mayores volúmenes de generación de migración irregular hacia los Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, Aquí hay también que señalar lo siguiente,
el Estado peruano tiene muy poca o nula capacidad de negociación con el gobierno de los Estados Unidos, particularmente con el nuevo gobierno del presidente Trump. Simplemente por un desbalance de poder objetivo entre uno y otro país, digamos, ¿no? La única posibilidad de tratar de torcerle la mano al gobierno de Trump a través de medios diplomáticos estaría en lograr una alianza y una concertación entre los países latinoamericanos. Y eso pasa por restablecer nuestras relaciones con México, que en materia migratoria es un actor fundamental para cualquier diálogo y negociación con los Estados Unidos. Ahora, el tema de México es muy interesante porque, claro, han electo también a una presidente que es totalmente opuesta a la visión y la política de Trump. Y es más, no sé si recuerdas, pero hubo una época en donde Trump prometió incluso, además obviamente del tráfico de personas que va por la frontera de México, propuso incluso bombardear los carteles de México si es que el gobierno mexicano no hacía nada, ¿no? Entonces ahí va a haber probablemente una relación muy tensa entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano. Así es, pero esa es una relación de amor y de odio, porque se necesitan mutuamente, entre otras cosas, por compartir la frontera común y porque la frontera con México, además del tema de tráfico de migrantes, también es una ruta de acceso masiva de drogas sintéticas a los Estados Unidos y en particular el fentanilo. De tal manera que el gobierno de Estados Unidos, cualquiera que éste sea, necesita tener una buena relación de colaboración con las autoridades mexicanas para tratar de reducir ese contrabando de fentanilo que tantísimo daño está causando, pues, particularmente a los jóvenes estadounidenses y que tantas muertes está causando. Además, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos es extremadamente intenso. Y si es que Trump avanza en lo que ha prometido también, que es imponer muy altos aranceles a las importaciones que ingresan desde México, corre el riesgo de que México efectivamente pues haga un acto de retaliación y también empiece a limitar el ingreso de muchos productos estadounidenses que están destinados al mercado mexicano. En ese punto, y ya para ir terminando, estimado Oscar, ¿tú crees también que la política exterior de Trump va a impactar en la política económica del Perú? Tenemos un tratado de libre comercio, nuestras exportaciones naturalmente han crecido exponencialmente desde que se abrió y se firmó ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos y muchos negocios y muchos trabajos dependen de que ese tratado siga funcionando. ¿Tú crees que ahí va a haber también algún impacto negativo para el Perú? Probablemente, y conociendo sobre todo el tema de Chancay, que otra vez es una espina para Estados Unidos en el zapato en el corazón de Latinoamérica. Así es, en efecto, hay distintas dimensiones en esa muy interesante pregunta. En el marco del TLC suscrito con los Estados Unidos, en general el Perú está fundamentalmente exportando productos primarios, es decir, productos sin transformación, llámese agroindustria o minerales, ¿no? Eh, de tal manera que ahí no hay, en principio, digamos, una dimensión problemática, ¿no? No es el caso de México, donde muchos de los productos que México exporta a Estados Unidos son productos manufacturados. Lamentablemente, pues, en el Perú, pues, nuestra base industrial, pues, ha sido reducida al mínimo y esto es algo ciertamente lamentable, ¿no? Pero que en este caso limita un eventual interés de Estados Unidos de solicitar la renegociación del TLC. Sin embargo, sí, por ejemplo, está el tema del puerto de Chancay. Y ahí hay cuestiones que hay que especificar. Una posibilidad, y lo menciono como posibilidad porque recién ha sido inaugurado, es que China intente ingresar productos transitoriamente vía Chancay para terminar su proceso de transformación en el Perú y luego pretender
exportarlos a Estados Unidos argumentando que no son productos chinos, sino productos peruanos. Ese es el tema de lo que se denomina en comercio internacional la denominación de origen, que tiene reglas pues que, digamos, no son uniformes a nivel internacional. Siempre hay márgenes de discusión sobre en qué momento o con qué nivel de componentes nacionales se adquiere el derecho pues, de considerarlo un producto nacional. producido por determinado país. Ahí, digamos, si China intenta hacer eso, ahí se genera una situación en la cual eventualmente la imposición de barreras arancelarias por parte de Estados Unidos alcanzaría cierto nivel de legitimidad. Esto hay que señalarlo de modo hipotético, ¿no es cierto? Habría que analizar las condiciones específicas de cada caso, digamos, pero no sería una cosa tan inocente, ¿no? A eso se puede sumar elementos de tipo geopolítico y ciertamente a Estados Unidos no le ha agradado que el Perú, pues, desarrolle el proyecto este del puerto de Chancay, pues, con inversión china, ¿no? Bien, pues, estimado Oscar, yo te voy a convocar para hablar sobre el tema económico puramente, en puridad, en otro podcast y sobre quizás también la situación bélica internacional, que creo también amerita un buen podcast contigo, porque creo que la guerra entre Rusia y Ucrania se arrecia y la guerra en el Medio Oriente no para tampoco, así que hay muchos temas con los que me gustaría, pues, y te invito públicamente a seguir compartiendo en el programa. Por ahora te agradezco por esta importante participación sobre el tema migratorio y las deportaciones masivas anunciadas por Trump. Pues tus palabras finales y te agradezco de antemano por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Norman Coronel. Es un gran honor y, por supuesto, siempre dispuesto a colaborar y compartir reflexiones, información, además con alguien tan bien informado y que aporta tantísimo pues, para el conocimiento ciudadano. Un gran gusto y nos veremos pronto. Un honor. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Con ustedes, el doctor Julio Escape Pietra. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.